Israel se apropia de la mitad de lo que debió ser un Estado palestino. En retrospectiva, probablemente hubiera sido mejor para los palestinos que se hubieran creado dos Estados, suponiendo que Israel no hubiera intentado, como hizo, apoderarse del territorio del Estado palestino. Israel dice que ya no tiene injerencia en Gaza, pero controla todas sus salidas. Exacto. Quien controla un territorio es quien controla sus conexiones por aire, mar y tierra con el resto del mundo. Y es Israel quien determina qué bienes o personas pueden salir de Gaza o entrar a Gaza. Las declaraciones de Netanyahu, que juegan en ping-pong con Donald Trump, parecen haber encontrado una alianza que realmente les es efectiva, ¿no? Además, lo dijo con la frivolidad que lo caracteriza para construir la Riviera de Oriente Medio. Pero el tema es que lo que está proponiendo Trump es un crimen de lesa humanidad. Está consagrado así en normas de derecho internacional. Pero como lo dice el presidente de Estados Unidos, parece que no se puede cuestionar la naturaleza de lo que propone, ¿no? ¿Cómo entendemos el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué posición podría tomar el Perú en ese sentido? Es para mí un gusto, ahora sí lo dije bien, tener a Farid Kajat como invitado el día de hoy. Farid, bienvenido al Buen Librero. Como la última vez que nos vimos, ratificaré que el gusto es mío. En sí misma, la creación del Estado de Israel es enteramente arbitraria, ¿no? A ver, sí, en el sentido de que la ONU no se dedica a crear estados. Se supone que en el protectorado de Palestina debió prevalecer el principio de autodeterminación de los pueblos. Pero claro, el pueblo que habitaba esa tierra, aún con las inmigraciones de refugiados europeos de religión judía, era un pueblo mayoritariamente árabe y musulmán. Si se sometía a la voluntad de la población, no se iba a crear un Estado judío, un territorio donde la mayoría de la población no lo era. Por ende, la Asamblea General de la ONU propone, porque hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que decide el Consejo de Seguridad de la ONU, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, es decir, de cumplimiento jurídico obligatorio, igual que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. No era obligatorio, pero la Asamblea sí recomienda, en una Asamblea General que tenía más de 50 estados, pero no los 193 que tiene hoy la ONU, recomienda la partición del territorio para crear dos estados, uno judío y uno árabe. Entendemos que inicialmente a Israel se le da un territorio, pero ellos expanden este territorio luego de un periodo de tiempo, ¿no? Sí, Israel alega que la parte judía aceptó la decisión de la Asamblea General y la Palestina no. Bueno, en primer lugar, los palestinos no tenían derecho a voto en la Asamblea General porque no había un Estado palestino que sea parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, así que la aceptación o no por parte de uno de los bandos no era condición de posibilidad para que la norma se aplicara. Pero en segundo lugar, en realidad ninguno de los dos aceptó. En el libro se muestran declaraciones de los líderes sionistas de la época que decían: empecemos con los que nos concede la ONU, pero la idea es ampliar el territorio. Se menciona las negociaciones entre líderes israelíes y el rey jordano de la época, el rey Abdallah, en donde se habla de dividir lo que debía ser el territorio de un Estado palestino. Y aunque no se ponen de acuerdo en temas como Jerusalén, la voluntad de dividirse el territorio del Estado palestino estaba ahí, de hecho es lo que termina ocurriendo. Israel se apropia de la mitad de lo que debió ser un Estado palestino, así que en términos prácticos ninguno de los dos bandos aceptó la decisión, pero había un buen argumento en ese momento. En retrospectiva, probablemente hubiera sido mejor para los palestinos que se hubieran creado dos estados, suponiendo que Israel no hubiera intentado, como hizo, apoderarse del territorio del Estado palestino. Pero los palestinos decían: el sistema de mandato es un sistema de gobierno temporal del territorio, en tanto el pueblo que lo habita está en condiciones de autogobernarse. ¿Qué ejercicio de autogobierno hay ahí donde la ONU decide por
las partes cuál debe ser el futuro de esa tierra. En 2004, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que ya era ilegal la invasión de Israel en Palestina. ¿Por qué ha persistido pese a este dictamen? Bueno, hay dos opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, pero hay fallos previos de el Consejo de Seguridad de la ONU que hablan de la ilegalidad de la ocupación israelí. El fallo de 2004 habla de la ilegalidad de la ocupación porque el tema que se le plantea es si el muro que Israel construye en territorios ocupados era legal o no. Para establecer si el muro era legal, Israel dice que tiene fines de seguridad únicamente. Pero para establecer la legalidad de la construcción de ese muro, tenías que establecer a quién le pertenece el territorio. Y la Corte básicamente corroboró lo que han dicho múltiples decisiones tanto de la Asamblea como de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad de la ONU. En Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, Israel es una potencia que ocupa ilegalmente territorio que no le pertenece y por ende el muro construido ahí es ilegal. Israel tenía derecho a construir un muro con razones o por razones de seguridad, pero en su propio territorio, no en territorio ajeno, ¿no? ¿Y por qué no pasa nada? Porque cuando otros países violan normas de derecho internacional suele haber consecuencias, pero con Israel no las hay porque Estados Unidos está dispuesto a vetar cualquier intento de aplicar sanciones a Israel. Ahora, en 2005, Israel dice que ya no tiene injerencia en Gaza, pero controla todas sus salidas. Exacto, ahí hay dos pronunciamientos que citamos en el libro. El primero, el del enviado del secretario general de la ONU o de las Naciones Unidas para la región, el subsecretario general, un compatriota, Álvaro de Soto, hermano del político y autor Hernando de Soto. Álvaro de Soto dice, hasta donde yo entiendo, quien controla un territorio es quien controla sus conexiones por aire, mar y tierra con el resto del mundo. Y es Israel quien determina qué bienes o personas pueden salir de Gaza o entrar a Gaza. Y luego en 2024, el año pasado, la Corte Internacional de Justicia, en términos más precisos, dice lo mismo. El punto fundamental es quién tiene capacidad de ejercer autoridad. Para empezar, de cualquier modo, Israel la ejerce desde el momento en que invade y controla Gaza. Pero claro, eso es de octubre del 23 en adelante. Pero aún antes, era Israel quien decidía qué bienes y personas podían entrar o salir de Gaza y quien controlaba en general las conexiones de Gaza con el mundo exterior, incluyendo el paso de Rafah que conecta Gaza con Egipto, porque Egipto consultaba, como consulta aún hoy, con Israel antes de tomar cualquier decisión sobre abrir o no el paso en cuestión. Si uno se pone a pensar, ¿realmente están combatiendo el terrorismo de Hamas con lo que está haciendo Israel? A ver, primera cuestión que yo lo repito hasta el cansancio porque no parece quedar registrado en la mente de mucha gente, esto no empezó con Hamas. Claro. Lo que hizo Hamas el 7 de octubre de 2023 es un crimen inenarrable, es un crimen atroz, o son crímenes atroces en plural, y además fue, como estamos viendo, totalmente contraproducente para la causa palestina. O sea, hacer eso además en el contexto del gobierno más extremista, y eso es mucho decir en la historia de Israel, en un contexto en donde ese gobierno estaba en la picota por su intento de apoderarse de la Corte Suprema. Querían cambiar el mecanismo de elección para darle más peso al gobierno y querían reducir las prerrogativas de la Corte Suprema. Cuando había protestas contra Netanyahu, jamás hace lo que hace. Pero el punto es, cuando Israel expulsa, y también documentamos el hecho, a la mayoría de los palestinos de su lugar de residencia ancestral entre 1947 y 1948, jamás no existía. Cuando ocupa y coloniza Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, entre otros territorios árabes que captura en 1967, jamás no existía. Y cuando existe Hamas, mientras los palestinos tuvieron la expectativa de que las negociaciones con Israel llegaran a buen puerto, es decir, a la creación de un Estado palestino, votaban masivamente por Al-Fatah, el grupo de Yasser Arafat, no por Hamas. Hamas crece a expensas de Al-Fatah cuando queda claro que la colonización de territorios ocupados continúa y no había Estado palestino en el horizonte. Entonces, Hamas es una respuesta
patológica a crímenes y violaciones del derecho internacional que fueron sistemáticas por décadas. Pero además hoy en día Israel ya no le provee, por eso está cambiando la posición de los países europeos. Israel les proveía a los países europeos una hoja de parra para cubrir sus vergüenzas. Estados Unidos nunca tuvo vergüenza en la materia, no necesitó cubrir nada, pero mientras Israel dijera que estaba actuando contra Hamás, los países europeos podían decir, tienes derecho a actuar contra Hamás, sin parar mientes en que Israel ocupaba ese territorio para efectos prácticos mucho antes de que existiera Hamás. Pero por otro lado, creemos que estás cometiendo excesos en esa legítima defensa. Ahora el gobierno israelí lo dice a través de su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y en un tono más diplomático, pero también dice lo mismo el propio primer ministro Netanyahu. En el caso de Smotrich dice queremos la destrucción total de Gaza. O sea, no es tan, porque si tú dices yo voy contra Hamás, bueno, trato de darle a miembros de Hamás, alego que se esconden entre la población civil y por eso puedo justificar desde la perspectiva europea cierto daño colateral. Pero ya la Corte Internacional de Justicia en su decisión de aceptar la demanda por genocidio contra Israel dice, oye, tú dices que hay entre 25 y 30 mil milicianos y has dañado o destruido 360 mil unidades de vivienda a enero de 2024. Si en cada uno hubiera habido un miliciano de Hamás, no lo dice la Corte, pero queda implícito, los habrías matado a todos 12 veces. Esto no lo estás haciendo por lo que pueda o no hacer Hamás. El grado de destrucción, tú puedes hablar de daño colateral cuando dices yo le intento dar un blanco militar y por error le doy un blanco civil contiguo, pero si la destrucción es masiva y sistemática, no puedes alegar eso, ¿no? Y ahora el gobierno israelí lo admite. Bezalel Smotrich dice hay que destruir todo Hamás porque todo Hamás es una infraestructura terrorista. Es decir, no hay 2.200.000 civiles o los que queden hasta ahora. Pero además dice hay que forzar a marchar al exilio a los palestinos. Y Netanyahu lo pone en otros términos. Dice hay que aplicar el plan de Trump. ¿Qué dijo Trump? Hay que desplazar entre 1,5 millones y 2 millones de palestinos, que son todos los que quedan, dicho sea de paso, porque el cálculo de muertes por parte de investigaciones académicas es mucho más alto que el cálculo que hace el Ministerio de Salud de Gaza. Las declaraciones de Netanyahu que juegan en ping-pong con Donald Trump parecen haber encontrado una alianza que realmente les es efectiva, ¿no? Sí, pero el tema es que lo que está proponiendo Trump es un crimen de lesa humanidad. El desplazamiento forzado de población civil de su lugar ancestral de residencia o cuando menos del lugar en que han residido desde que fueron desplazados de su lugar original de residencia en el actual Israel, es un crimen de lesa humanidad, está consagrado así en normas de derecho internacional. Pero como lo dice el presidente de Estados Unidos, parece que no se puede cuestionar la naturaleza de lo que propone, ¿no? Pero efectivamente, Trump dijo eso, además lo dijo con la frivolidad que lo caracteriza, para construir la Riviera de Oriente Medio. O sea, hay que votar a la gente, no para crear asentamientos para colonos judíos, que es lo que quiere hacer el gobierno israelí. Hay que votarlo porque yo tengo un proyecto inmobiliario en un territorio que no me pertenece, no me perteneció jamás, sobre el cual nunca tuve reivindicación. Hay gente que dice que los liberales defienden el derecho de propiedad, pero en este caso no les importa el derecho de propiedad. ¿Con qué derecho Trump va a construir algo, él o su familia o allegados suyos en Gaza, territorio que no está bajo soberanía norteamericana ni bajo propiedad privada de nadie? Y eso es lo terrible, ¿no? O sea, hay una idea aquí de que este conflicto, en realidad, que trasciende los límites de la propia franja de Gaza, tiene intereses políticos por parte tanto de Estados Unidos como de otros países. ¿Cuáles son los intereses que podrían estar en juego por parte de otros países? Pongamos los países europeos. A ver, durante la Guerra Fría uno podía entender el hecho de que Turquía, Irán, Israel y Arabia Saudita eran los grandes aliados de Estados Unidos y de la OTAN en Oriente Medio, frente a Siria, Egipto, Irak y otros países de la región que eran más bien aliados soviéticos. Terminada la Guerra Fría, ya no hay aliados soviéticos porque no hay Unión Soviética, y los países que tenían gobiernos hostiles a Israel
o fueron invadidos, o en el caso de Irak, o por la guerra civil en Siria, cayeron. El único rival estratégico de Estados Unidos y los intereses occidentales en Oriente Medio en cuanto a estados es Irán hoy en día. E Irán tiene una capacidad militar muy inferior a la de Israel, no hablemos ya a la de Estados Unidos. Entonces, por un lado hay una magnificación de la importancia de Irán como fuente de inestabilidad. Ahora, se dice Irán es una dictadura que apoya a grupos que utilizan el terrorismo como medio de acción en la región y por ende es una fuente de inestabilidad regional. Absolutamente cierto. El problema es singularizar a Irán como si ellos fueran los únicos que hacen eso. Ya nadie se acuerda que Arabia Saudita, según la propia inteligencia estadounidense, por decisión del actual príncipe heredero, detuvo en una delegación diplomática en Turquía a un ciudadano estadounidense de origen saudí, lo torturó, le dio muerte y luego disolvió aparentemente en ácido el cuerpo. Y que Israel y Estados Unidos han actuado en consonancia con grupos como Mujahideen al-Halq, que hasta hace unos años estaba en la lista de organizaciones terroristas del propio Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Y que Israel es un país que ha atacado a virtualmente todos sus vecinos con o sin justificación. Tú puedes decir, nadie toma en consideración que en Gaza nunca hubo paz. Israel incursionaba y lanzaba ataques con relativa frecuencia, pero toda la historia parece empezar el 7 de octubre de 2023. Asumamos que la historia empezó el 7 de octubre de 2023 y que Israel se está defendiendo de lo que hizo Hamás. Pero en el caso de Siria no había una bala disparada desde Siria contra Israel, no hubo una piedra tirada desde Siria contra objetivos israelíes. Israel bombardeó por propia admisión más de 400 veces blancos en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ni siquiera hay un régimen hostil a Israel en Siria, y Siria tiene una reivindicación legítima. Israel ocupa ilegalmente territorio sirio que ha colonizado y anexado. ¿Cuál es la justificación para atacar a Siria? Nadie te atacó desde Siria. Nadie atacó a Israel en lo esencial desde Cisjordania, y ahí también hay acciones de gran envergadura. La principal fuente de violencia en Cisjordania eran los colonos israelíes, si acaso. Entonces, ya, asumamos que hay explicación para lo que intentaron hacer inicialmente en Gaza. No hay explicación para un genocidio, dicho sea de paso. Pero digamos que inicialmente tú asumes que tenían derecho a responder. ¿A quién le están respondiendo en Siria si nadie los ha atacado desde ese país? En el Líbano sí puedes alegar que fueron atacados por Hezbollah, como fueron atacados desde Yemen por los hutíes, pero Hezbollah y los hutíes decían, si hay cese al fuego en Gaza, nosotros lo vamos a respetar. Y cuando hubo cese al fuego en Gaza, lo respetaron. Entonces la mejor forma de evitar esos ataques era llegar a un cese al fuego y detener los crímenes que cometía Israel. Pero en el caso del Líbano ya hay un acuerdo de cese al fuego, ya había un acuerdo por el cual Israel debía retirarse del Líbano, y sin embargo no ha cumplido ni con el cese al fuego, ni con el retiro total de sus fuerzas del Líbano. Entonces, no, Israel no se está defendiendo únicamente. Y está cobrando vidas de civiles en todo este proceso. Claro. Mucha gente se pregunta cómo el Perú se mira a este conflicto, ¿no? Habría que decir dos cosas, ¿no? Primera, en tanto la Cancillería tiene injerencia en la política exterior, y por suerte suele tenerla, por ejemplo, ahora el canciller es un embajador de carrera. La Cancillería en esta área aplica el mismo principio que aplica en otras áreas, y es el Perú está a favor de que se respeten las normas pertinentes de derecho internacional. Y aquí no hay margen de error. Las normas pertinentes del derecho internacional establecen, uno, que Israel ocupa ilegalmente territorios árabes desde 1967, dos, que tiene la obligación incondicional de retirarse de ellos, tres, que los asentamientos para colonos judíos en territorios ocupados son ilegales, lo dice la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año pasado, pero también lo dice el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, los palestinos tienen derecho a un Estado propio, y quinto, todos los estados de la región tienen derecho a vivir bajo fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Entonces, la posición peruana básicamente se atiene a lo que dicen las normas de derecho internacional. En ocasiones ha habido presidentes que han puesto su sello en la política exterior, incluyendo en este tema, como
Alejandro Toledo, aparentemente por influencia de su entorno israelí, incluyendo su esposa, pero normalmente la posición peruana es que se cumplan las normas de derecho internacional que dicen lo que acabo de manifestar. Ahora, el Consejo Internacional de Seguridad ha censurado la mitad de las normas que sancionaban justamente a Israel. ¿Esto convierte al Consejo en un chiste? Bueno, sí, en alguna medida, ¿no? Porque Israel, por ejemplo, en relación a eso, justamente, dicho sea de paso, ¿por qué es importante el Consejo de Seguridad? Primero, porque es la única entidad de la ONU cuyas decisiones son obligatorias. Y dos, porque Israel alega que la Asamblea General tiene una mayoría automática hostil a sus intereses, una mayoría automática en su contra. Pero en el Consejo de Seguridad hay al menos 3 países que han sido históricamente aliados de Israel, sobre todo Estados Unidos, pero también Francia y el Reino Unido, que son miembros permanentes con derecho a veto. Si se intenta aprobar normas lesivas a los intereses de Israel, que se consideren lesivas a su vez al derecho internacional, esos países podrían vetar esas normas. Sin embargo, en más de una ocasión han permitido que se aprueben normas críticas de Israel. El problema está cuando se pretende aprobar sanciones. Israel dice que la ONU tiene más resoluciones respecto a Israel que respecto a otros países y que eso muestra un sesgo en contra de Israel. Pero es todo lo contrario. Cuando otros países incumplen normas del Consejo de Seguridad, se les aplican sanciones. Sanciones económicas contra Corea del Norte o Irán por su programa nuclear al margen del derecho internacional, sanciones militares, autorización del uso de la fuerza contra Irak por su invasión y anexión de Kuwait. La diferencia con Israel es que cuando incumple normas del Consejo de Seguridad, a diferencia de los casos que he mencionado, no hay sanción alguna. Por eso hay tantas resoluciones. Tú ves la resolución 2334, si mal no recuerdo, del Consejo de Seguridad, y empieza citando una retahíla de resoluciones previas. Y un poco es, oye, esta es la 10ª resolución, cumple esta, pero también cumple la 9, la 8, la 7, la 6, la 5. Como nunca cumple y nunca se le sanciona, se siguen aprobando nuevas normas que tampoco se cumplen. Por eso hay tantas normas en relación a Israel, a diferencia de Corea del Norte, Irán o en su momento la dictadura iraquí de Saddam Hussein, porque en esos casos, tras el incumplimiento, sigue la sanción, a diferencia de Israel. ¿Por qué Israel sí y otros países no? Porque tienen la protección de Estados Unidos. Tú ves, yo tengo el dato hasta 2017, más de la mitad de todos los vetos. O sea, en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes y 10 rotatorios. Los 5 miembros permanentes tienen poder de veto. Quiere decir que si un miembro permanente vota contra un proyecto de resolución, no se adopta aunque los otros 14 voten a favor. Más de la mitad de todos los vetos hasta 2017 habían sido emitidos por Estados Unidos y más de la 1/4 parte de todos los vetos fueron en favor de Israel, generalmente emitidos por Estados Unidos. Es Estados Unidos el que bloquea, como acaba de bloquear un llamado al cese al fuego por parte del Consejo de Seguridad. Digo yo, existe también esta arbitrariedad para usar términos, ¿no? Si alguien defiende a Palestina, es automáticamente calificado como terrorista, pero si es que alguien defiende a Israel, es automáticamente visto como un defensor de la democracia y la libertad. ¿Quiénes son los que han impulsado o establecido este tipo de términos para relacionarlos a uno u otro pueblo? Las potencias occidentales en primer lugar y una prensa que no cuestiona la terminología oficial, ¿no? Por ejemplo, en tema de terrorismo, las acciones de Hamás contra civiles israelíes son terrorismo sin duda, sin duda. Pero Israel en esta materia tiene, o sea, cuando no existía Hamás, 40 años antes de que existiera Hamás, Menachem Begin estaba requisitoriado por terrorismo. ¿Por quién? Por las autoridades del mandato británico de Palestina. Líderes israelíes requisitoriados por terrorismo décadas antes de que existiera Hamás o Al-Fatah. ¿Y quién es Menachem Begin? El fundador del Likud, del partido que ha gobernado más tiempo Israel en los últimos 50 años, y es el partido del actual primer ministro, y Menachem Begin fue primer ministro de Israel. Otro connotado terrorista israelí era Isaac Shamir,
que también es de un grupo previo al Likud, pero que converge en el Likud, y que fue elegido por voto popular primer ministro. O sea, nuevamente, el tema no es si esa acusación en ciertas circunstancias es válida. El problema es usarla como arma arrojadiza cuando lo que estás lanzando es un boomerang. Porque, digamos, crímenes contra el derecho internacional humanitario claramente han sido cometidos por los palestinos, pero han sido cometidos por todas las partes y la gran mayoría los ha cometido Israel, no los palestinos. ¿Qué tanta relación tiene Hamas con la OLP, lo que fue en su momento la OLP? Ninguna. La OLP era una organización fundamentalmente secular, ¿no? Los grandes grupos palestinos en la OLP eran Al-Fatah, que todavía existe, reducido a su mínima expresión, pero todavía controla la Autoridad Nacional Palestina, que podría ser considerado un grupo de centro izquierda o izquierda secular. De hecho, la Al-Fatah, hasta donde recuerdo, es miembro de la Internacional Socialista. Y los opositores Al-Fatah eran grupos a su izquierda, el Frente Popular y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, grupos marxistas-leninistas. No había partidos islamistas en la OLP. Jamás se crea al margen de la OLP, ¿no? Y con influencia de la Hermandad Musulmana Egipcia. Hablando de intereses de otros países, los hermanos musulmanes o la Hermandad Musulmana Egipcia es la principal fuerza de oposición a la dictadura militar que tiene Egipto y a las dictaduras previas. Y entonces, claro, como Hamás surge de la rama palestina de la Hermandad Musulmana, es enemiga de estados que tienen a la Hermandad Musulmana como enemigos o rivales políticos, como el gobierno egipcio. Acá la paradoja, sin embargo, es la siguiente. Israel no para de calificar a Hamás como grupo terrorista, pero aquí hay una secuencia que ahora ha quedado en evidencia, aunque siempre estuvo en evidencia, ahora al menos lo ha admitido el propio Netanyahu. Antes de que surgiera Hamás, Israel, y eso está documentado, hay informes periodísticos que citamos en el libro, incluyendo testimonios de militares israelíes, Israel dio financiamiento a mezquitas y escuelas religiosas de inspiración islamista en Gaza para neutralizar la influencia en la población de la OLP. Alguien podría decir es la historia del doctor Frankenstein reencarnada, pero el doctor Frankenstein solo creó un monstruo que se tornó en su contra y provocó su muerte. Netanyahu se dedica a engendrar monstruos que se tornan en su contra. Esos grupos a los que apoyó, entre ellos estaba el fundador, lideraba uno de esos grupos, el que va a ser luego fundador de Hamás, Ahmed Yassin. Cuando Hamás no solo se vuelve enemigo de Israel, sino se vuelve un enemigo relativamente poderoso, Israel apoya junto con Estados Unidos a un grupo escindido, vinculado con Al-Fatah, pero creo que esencialmente escindido, encabezado por Mohammad Dahlan, con tan mala suerte que libra una guerra contra Hamás y la pierde. Y ahí es cuando Hamás termina controlando Gaza. Dado que Hamás no es derrotado ni por Israel ni por este grupo palestino armado por Israel, de pronto, y ahora lo admite Netanyahu, permite que Qatar envíe ayuda económica a Gaza para el gobierno de Hamás con dos lógicas: dividir el frente interno palestino, y lo dice Smotrich, y tenía en principio razón, si a los palestinos los representa Hamás y no la Autoridad Nacional Palestina, no van a tener la influencia internacional que tiene la Autoridad Nacional Palestina. No van a poder presentar proyectos de resolución en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Consejo de Seguridad a través de países árabes. No van a poder presentar casos ante la Corte Penal Internacional. Nadie tomaría en serio un gobierno palestino encabezado por Hamás. Entonces querían a Hamás en control de Gaza para dividir el frente interno palestino, pero además creyendo que si llegaban recursos, Hamás ya no iba a lanzar ataques israelíes porque iba a tener un recurso que perder. Y ocurre el 7 de octubre. Y ahora, lo acaba de admitir nuevamente Netanyahu, está armando grupos que, según dos, uno ex primer ministro y el otro ex ministro de Defensa de Israel, están vinculados al Estado Islámico y que son acusados universalmente de haber robado ayuda humanitaria en Gaza. Están armando un grupo palestino
vinculado al Estado Islámico que roba ayuda humanitaria en Gaza. Entonces, ¿qué puede salir mal? Todo. Netanyahu una y otra vez repite el patrón de Víctor Frankenstein, ¿no? Y no importa cuántas veces el monstruo que acaban de crear se torne en su contra, siempre tendrán razones que ellos justifiquen para crear un nuevo monstruo. Cuando uno habla de populismo también se le viene a la mente Netanyahu, ¿no? O sea, sí, inevitablemente, ¿no? ¿Qué opinión te merece Netanyahu? Sí. A ver, la definición más laxa de populismo es un discurso en donde la nación es un todo indiferenciado al que el líder populista representa y que se enfrenta a una élite política y económica que ha gobernado históricamente el país en beneficio propio. El problema para presentarse como populista de Netanyahu es que su partido, el Likud, es el que más tiempo ha gobernado Israel en el último medio siglo, y él, que está ahora en el gobierno, es el primer ministro que más tiempo ha ejercido el cargo en la historia de Israel. Tiene un discurso populista, pero no tiene la capacidad de persuasión necesaria, porque si has estado tanto tiempo en el gobierno, ya no eres la novedad, ya no eres ese líder redentor que va a revertir todo lo malo que ha ocurrido en el pasado, porque eso malo ocurrió bajo tus gobiernos. Claro. Ahora, yendo un poco más en profundidad a propósito de lo que ha planteado Donald Trump, ¿no? O sea, ¿cuántos pueblos más son necesarios borrar del mapa para finalmente llamar a esto una limpieza étnica, ¿no? Bueno, a ver, primero, antes de todo esto, ya un relator de la ONU, la Organización Israelí de Defensa de los Derechos Humanos, B'Tselem, Human Rights Watch y Amnistía Internacional decían que Israel había creado un régimen de apartheid, basado en la definición de la Convención Internacional de Lucha contra el Apartheid, es decir, un régimen de segregación étnica, ¿no? Y desde que empezó, bueno, no de inmediato, pero desde hace ya por lo menos medio año, en algunos casos más, ya se habla de esto como un genocidio. La Corte Internacional de Justicia, pudiendo haber desestimado el caso por falta de evidencia, aceptó una demanda por genocidio contra Israel por parte de Sudáfrica con una votación de 14-1 entre los jueces miembros de la Corte, no los jueces ad hoc que las partes designan. La Corte Penal Internacional habla de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de Hamás, de líderes de Hamás, pero también de los líderes israelíes, incluyendo Netanyahu, pero solo a Israel se le acusa de usar el hambre como arma de guerra. Y cuando uno ve la tipificación del delito que se atribuye a Israel, si bien la Corte Penal Internacional no habla de genocidio, define los delitos que atribuye a Israel de una manera muy similar a la definición de la Convención Internacional contra el Genocidio. Amnistía Internacional y Human Rights Watch hablan de genocidio. Human Rights Watch habla de actos de genocidio por privar deliberadamente de acceso a agua a la población civil. Amnistía Internacional habla de genocidio, y habla de genocidio la relatora especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, cuyo reporte se titula Anatomía de un genocidio. O sea, la evidencia es clara para el que la quiera ver. Lo que pasa es que aquí las potencias occidentales, y pongo el peso en ellas porque son las que han tenido más injerencia en la región y son las que siempre reivindican haber creado las bases del derecho internacional humanitario. Nadie puede acusar a China de haber sido un pionero en materia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o a Rusia o a la Unión Soviética. Las potencias occidentales tienen la misma actitud cobarde aquí que tuvieron en su momento frente a el genocidio en Ruanda, a mediados de los años 90. Cuando le preguntaban a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, se le iba la vida en disquisiciones semánticas para evitar llamar a lo que ocurría ahí genocidio. Cuando se consumó el proceso, pero los genocidas finalmente fueron removidos del poder en Ruanda, todos admitieron que había sido un genocidio. No lo llamaron así porque no querían hacer nada al respecto. Acá es aún peor. Bueno fuera que la actitud de Occidente fuera de simplemente ignorar el hecho. Pero la actitud de Occidente es de complicidad, porque han provisto las armas que Israel ha utilizado para perpetrar el genocidio. En el caso de Estados Unidos eso era tan obvio que un reporte del Departamento de Estado a su propio gobierno le decía: le estamos dando armamento que Israel está usando de manera incompatible con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. Y se refería fundamentalmente a bombas de 1 tonelada de explosivos
que Israel está usando en zonas urbanas densamente pobladas, y Estados Unidos durante Biden suspende la entrega de esas bombas. Su entrega se ha restablecido bajo la administración Trump. Cosa que no es casual. Bueno, Trump dice que hay que votar a los palestinos, porque no me vengan con cuentos, siempre dicen hay que darles incentivos para que se vayan voluntariamente. ¿Qué puede haber de voluntario, suponiendo que la gente decida salir, en el retiro del territorio de Gaza, cuando los has tenido encajonados año y medio, bombardeándolos constantemente e impidiendo el ingreso de alimentos, medicinas e incluso agua? O sea, los estás forzando a salir, como hicieron entre 1947 y 1948. Ahora, hay todo un aparato mediático internacionalmente hablando que le da a Israel la espalda de poder plantearse como un Estado que ha sufrido los embates del nazismo en algún momento y que esto hace que ellos eventualmente puedan pintarse como las víctimas y como también los desprotegidos en este tipo de casos, ¿no? Es que Israel no sufrió los embates del nazismo. El holocausto ocurrió cuando Israel no existía. Claro. El pueblo judío sí fue la víctima del nazismo, pero el pueblo judío e Israel no son coextensivos. El sionismo, es decir, el nacionalismo judío que crea el Estado de Israel, no era el movimiento más popular entre los judíos europeos, que es donde surge el sionismo, no surge en Oriente Medio. Y no solo eso, sino que no existía el Estado durante el Holocausto, y muchos judíos hoy en día ni son sionistas ni son ciudadanos de Israel. La mayoría de judíos del mundo no son ciudadanos de Israel. El sionismo tiene 130 años, el judaísmo tiene 4000 o más, entonces no son lo mismo, pero se habla como si judaísmo y sionismo, judaísmo e Israel fueran intercambiables. Y se lo dijeron a Alemania cuando participa en favor de Israel en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Está bien que Alemania admita sus culpas históricas como Estado por los crímenes que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial contra múltiples grupos étnicos, pero fundamentalmente contra los judíos europeos. Pero de ahí no deriva que Alemania tenga que justificar los crímenes que Israel comete hoy en día, porque sería el representante de sus antiguas víctimas, ¿no? Por otro lado, hoy en día Israel está en paz con sus vecinos, tiene acuerdos de paz con países como Egipto o Jordania, o tiene vecinos que no tienen capacidad material de hacerle daño, como Siria, y que no intenta siquiera hacerle daño. O sea, no hay un entorno hostil a Israel ahora como sí lo había, en parte al menos, no totalmente, era aliado de Turquía e Irán, por ejemplo, antes de la revolución. No hay un entorno hostil a Israel en la región como lo había en el pasado. Ahora, ya con este dictamen de Trump y lo que ha dicho, ¿qué futuro le depara al conflicto en Gaza, no? Mira, hay cambios positivos a nivel internacional. El problema es que están llegando muy tarde para la gente de Gaza, probablemente. Israel dice que quiere desplazar a la población civil, y entonces no hay tiempo que perder. Los países europeos están, algunos de ellos, no todos, están empezando a tomar algunas acciones, pero como dicen en inglés, es too little too late, ¿no? Demasiado poco y demasiado tarde. Pero en todo caso el discurso está cambiando respecto a Israel, porque Israel ha admitido que quiere desplazar a la población civil. Ya no dice que está luchando contra Hamas, o en todo caso no es el eje de su discurso. Su discurso es: queremos volver a controlar Gaza y expulsar a la población civil. Lo dicen explícitamente. Entonces, ese es el contexto en el que ocurre lo que ocurre ahora. ¿Qué cambios sí hay de manera positiva? Primero, la Corte Penal Internacional admite, mejor dicho, los jueces de la Corte admiten el pedido de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes y líderes de Hamas. Los líderes de Hamas han sido muertos por Israel, ahora solo quedan 2 líderes israelíes requisitoriados: Netanyahu, el primer ministro, y su exministro de Defensa, Yoav Galant. La Corte Internacional de Justicia ha aceptado una demanda por genocidio, le ha exigido a Israel cosas que Israel no ha cumplido, como permitir el acceso irrestricto de ayuda humanitaria y no atacar Rafah, una ciudad que ya destruyó, incumpliendo
ese pedido, y hay un cambio en el tono de algunos grandes medios occidentales como Financial Times, el diario empresarial de referencia en el mundo, o The Economist. Ya tienes un cambio en la actitud de algunos países europeos, hay un cambio dramático en la actitud de la opinión pública en Europa y en Estados Unidos, sobre todo entre los jóvenes y sobre todo entre las mujeres centennials, que son a su vez el grupo más progresista, porque los jóvenes en países, por lo menos anglosajones, que es donde he visto estadísticas, los jóvenes a partir de millennials, los que tienen 35 aproximadamente hoy, son 33 a 35, son la primera generación en la historia de Estados Unidos que no se informa fundamentalmente a través de los medios tradicionales, periódicos, canales de señal abierta, sino a través de Internet y redes sociales. Mientras más joven, más grande es ese efecto, y no es casual que los millennials sean la primera generación en la historia de Estados Unidos donde se simpatiza más por los palestinos que con los israelíes, y mientras más joven, más clara la tendencia. Ya en el Partido Demócrata hay una muy amplia mayoría de gente que simpatiza con los palestinos por oposición a la pequeña minoría que sigue simpatizando con Israel, pero esos son cambios que van a tardar en tener efectos políticos, y la gente de Gaza lamentablemente no puede esperar. Lamentablemente es así. Lamentablemente, ¿sabes quiénes tampoco pueden esperar? El público. Así que quiero recomendarles este libro de Farid Cajat y Rodolfo Sánchez Aizcorbe, Cómo entender el conflicto palestino-israelí. Hubiera sido también chévere tener a Rodolfo, pero lamentablemente, #presupuesto, solamente podemos tener una silla. Y bueno, es un gusto siempre tener a Farid, es un gusto tenerte por aquí siempre. Esta entrevista está siendo doblada al inglés también para aquellos simpatizantes opositores millennials que pueden ver este programa también. Bueno, y yo siempre digo lo mismo y lo decimos en la introducción. Si quieren debatir sobre estos temas, adelante, estamos dispuestos a hacerlo. Generalmente estas invocaciones caen en saco roto, pero las seguiré haciendo mientras se sigan refiriendo a nosotros, a nuestras espaldas, digamos. Así es. No se refieran a nosotros a nuestras espaldas. Denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Ahí nos vemos.